Charlie, querido, ¿cómo va? Por lo menos ANCAP se mueve, como decía el eslogan, ¿no? La causa. ANCAP se mueve, los directores se mueven, los gerentes se mueven, y esto se va a mover mucho en la interna del Frente Amplio, porque lo que está ocurriendo ahora, en realidad, es que parece que hay un sálvese quien pueda allí, con las acusaciones cruzadas unos sobre otros, ¿no? Primero quiero hacer una petición, una aclaración, porque me parece que es interesante para poder entender claro, todo el otro tema, ¿no? En realidad, durante la administración de Daniel Martínez, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando no había miembros de la oposición, ustedes recuerden que durante el primer gobierno del Frente Amplio no hubo integrantes de la oposición en los directorios y los entes, ¿no? Por un desencuentro que hubo allí, sobre todo con Larrañaga, bueno, se decidió que no hubiera miembros del directorio, o sea, eran solamente los miembros del Frente Amplio que estaban en el directorio. Bueno, se firmó un acuerdo con PDVSA de Venezuela para la compra del petróleo, que era en principio un acuerdo muy beneficioso, ¿no? Sí. Porque pagábamos el 75% del volumen adquirido, de petróleo crudo, obviamente, a 90 días. Y el 25% restante, PDVSA lo financiaba a 15 años con 2 años de gracia con una tasa de interés anual del 2%. Era como un regalo, ¿no? De verdad. Bueno, si uno toma en cuenta el volumen de compra de petróleo, ANCAP más o menos compra un embarque mensual. Aproximadamente la tercera parte de lo que ha comprado ANCAP de petróleo en el mundo se lo ha comprado a PDVSA. Eso rondaría aproximadamente, es un número muy por arriba, en los 5.000 millones de dólares comprados a PDVSA, ¿no? De los cuales se pagó el 75% y el resto se financió. Esa financiación, ese resto, que equivale a 1.250 millones, digamos, de dólares, es el capital que tuvo ANCAP para hacer las inversiones que hizo. Claro. ¿Está claro? Sí, sí. Era el monto de la deuda que tenía ANCAP. Ahora, claro, el problema es que se le cruzaron los cables por todos lados, porque hubo un plan estratégico, y aquí entramos en tema, un plan estratégico, porque todo el mundo coincide con eso, ¿no? Lo dijo, en agosto lo había dicho Amaro, Juan Justo Amaro, dijo, cuando yo entré en el 2010, había 1.000 millones de dólares de deuda con PDVSA. Uno no puede ser responsable de una gestión que nace en el 2005, y pocos hablan de ese periodo. Amaro, director Colorado, ¿no? Sí, sí. Yo no estaba a la oposición cuando se planteó el plan estratégico que fue definido por Daniel Martínez. Allí fue cuando se marcaron las enormes inversiones en ALUR y se generó la gran deuda de ANCAP. Nosotros entramos en el 2010. Bueno, esto lo dijo un director Colorado, pero va en el mismo tono de lo que dijo Juan Gómez, que es integrante del Partido Comunista y fue integrante del directorio de ANCAP del año 2010. Es decir, bueno, cuando nosotros entramos, ya estaba en marcha el plan estratégico definido por Daniel Martínez. Claro, esto es muy sutil, porque una cosa es definir un plan estratégico y otra cosa es implementar la puesta en marcha de ese plan estratégico, ¿no? Es cierto que había cosas en marcha, pero básicamente la gran estructura de ese plan estratégico se puso en funcionamiento, en marcha, se proyectó, se gastó, se invirtió, lo que quieras, desde el 2010 en adelante. Ahí hay todo un tema. Yo me quiero detener particularmente en el tema de la CAL, que es un asunto muy interesante y que revela muchos aspectos de la gestión de ANCAP, ¿no? Ya ocurrió en abril pasado, cuando habían ido a declarar varios gerentes de ANCAP ante la justicia de crimen organizado. Todos coincidieron en pasarle la factura a los directores del periodo 2010-2015, ¿no? Recordemos que esos años ANCAP estuvo integrada por Raúl Sendic, Germán Riet, Juan Gómez y José Colla por el oficialismo, y los representantes de la oposición fueron Juan Amaro, Cedrés, Carlos Cami, Juan Máspoli y Elena Baldoira. El martes le preguntaron a Gómez, y esto es un asunto muy interesante, ¿no? Te lo voy a poner así. Imagínate. Sí. La radio tiene una razón social, ¿no? Inscripta ante los organismos correspondientes. Claro. Pero mañana la dirección de la radio se le ocurre poner una fábrica de chorizos ahí abajo, ¿no?
y se pone a hacer chorizos, con la razón social de la radio. Ajá. No podría. No. Legalmente no se puede. No, porque tenés un giro. Tenés un giro, hay determinadas actividades. la DGI, un montón de cosas. Claro. Bueno, pero lo que hizo Cemento del Plata fue eso. Ajá. Porque en realidad, Cemento del Plata no tenía en su razón social la venta de cal como uno de los elementos autorizados, digamos, claro. funcionales. Sí, ¿Está sí, claro? Sí, sí. Bueno, en realidad lo que Amaro dijo es que la decisión de hacerlo por Cemento del Plata corresponde al 2008, al directorio anterior, al que yo asumí, dice que, pero en el 2008 estaba Sendic también, quiero aclarar, ¿no? Sí. Claro, porque sí, Daniel Martínez era ministro de Industria en esa época. Claro. Que además resultó comprar acciones a Loma Negra, por lo cual ANCAP se quedó con el control mayoritario de Cemento del Plata, Sociedad Anónima, y fue ese directorio el que decidió que los nuevos proyectos referidos al tema de la caliza se hicieran por Cemento del Plata. Pero se hizo esto hasta el 2013, 5 años, en que ANCAP, primero, hizo una operativa que no estaba, o mejor dicho, Cemento del Plata, subsidiaria de ANCAP, hizo una operativa que no estaba en su razón social, pero además hizo una operativa, y esto es lo más curioso, sin tenerlo que vender. Es decir, vuelvo al ejemplo anterior, vendemos chorizo de abajo, ¿no? Pero no tenemos chorizo para vender. Sí, claro. No fabricamos chorizo, entonces tenemos que salir a comprar chorizo de afuera. Claro. Eso fue lo que hizo ANCAP. Tremendo. Como no tenía cal, seguro, no estaban las plantas instaladas, salía a comprar cal a los proveedores locales. Claro. No daba la cantidad de cal, ni tampoco la calidad que exigía la compañía de generación térmica de energía eléctrica, la famosa CGTE, que es subsidiaria de Electrobras, que es la operadora de la usina de Candiota. La cal era primordial porque en función de los acuerdos de Kioto, se había establecido una reducción en la contaminación ambiental. Usted recuerda que Candiota contaminaba tanto que la lluvia ácida llegaba casi al norte de 33, ¿no? Sí, era horrible, en sí. Cerro Largo, en Rivera, espantoso. Entonces con la cal mitigaban los efectos de la lluvia ácida. Eso cuenta, esto se contó en la investigadora del Senado, ¿no? Aparentemente un día el dueño de Pleno Verde estaba conversando con Germán Riet. Hoy seguramente le van a preguntar esto, cómo llegó el dueño de Pleno Verde, que era un broker de ANCAP en el sur de Brasil, a operar el traslado de cal a Candiota, ¿no? Sí. Bueno, aparentemente estaba conversando con Germán Riet en su despacho y entra Raúl Sendic y allí lo entusiasman con el negocio de la cal, ¿no? Pues bien, el único sustento que tiene el contrato de Cemento del Plata con Candiota es esa planta. No existe otro. Claro. Si mañana, como ha ocurrido el año pasado, a Candiota la cerró el Ministerio de Medio Ambiente brasileño, porque se habían encontrado fallas, ¿no? Si mañana se cambiara esa forma de producción, que Brasil está trabajando en eso, eliminar los combustibles fósiles, digamos, porque esa planta funciona a carbón, para reducir la contaminación, aquí le vamos a vender la cal, no sabemos. En realidad va a pasar como ha ocurrido, que la cal iba a Candiota y volvía como iba, nadie sabe quién pagó el viaje de vuelta tampoco, y la desparramaban en 33. Los vecinos de 33 conocen perfectamente esto. Es más, lo contamos más de una vez. Sí. Cuando se inauguró la planta chica, que fue el presidente Mujica de esa inauguración, tuvieron que ir camiones de ANCAP, camiones con agua, a regar los árboles, las vacas, los alambrados, porque estaba todo blanco. Claro, por la cal, claro. Por la cal, claro, había el viento, y la calle seca, el viento llegó todo, bueno, estaba todo blanco ahí, ¿no? Increíble. Bien, esto no fue lo único curioso de esta operativa, porque en realidad, más allá de los problemas que hubo con cómo se presupuestó el funcionamiento de la planta, que empezó con 80 millones y terminó en 147, problemas, ¿no? Es decir, las dos plantas.
había allí. Todo el mundo echa la culpa a alguien. Ayer escuché también que le echaban la culpa a UTE porque no había llevado, no había hecho el tendido eléctrico para ese lugar, porque, bueno, había problemas. Primero iba a operar a Coque, pero hubo problemas, y entonces allí surgió, no sé. Sí. Después terminó operando a leña. Yo sé que últimamente la planta esa tenía como 3 millones de toneladas de leña y la vendieron en Lascano. No me pregunte cómo. Mira. O sea, no me pregunte cómo llegó de un lado a otro y por qué la vendieron, ¿no? Tremendo. Pero eso pasó. Lo cierto, además, es que una de las claves de esta historia es el contrato con la empresa Pleno Verde. Una empresa muy curiosa que solamente tiene un registro ante la DGI en Aceguá, que es en el paso fronterizo allí. No tiene registros en el Banco de Previsión Social, es decir, nunca tuvo trabajadores uruguayos. Los camioneros eran brasileños, los camiones eran brasileños. Esta empresa se contrató sin llamado de licitación, se la contrataron en forma directa. El argumento que emplearon los directores de ANCAP entonces es que Uruguay carecía de camiones tolva suficientes, o no tenía esos camiones tolva, pero bueno, Eduardo Milano, que también era gerente en Cemento del Plata, dijo que eso no era cierto, que camiones tolva tenía hasta ANCAP. Es decir, que había afuera. Incluso la patronal de camioneros no solamente dijo que hubiera cotizado un mejor precio si le hubieran ofrecido el negocio, sino que en Uruguay había camiones tolva. Ahí hay una discusión. Nosotros no podemos certificar esto porque no conocemos técnicamente si hay o no las características esas, digamos, pues eran camiones muy grandes, ¿no? Camiones que llevaban, no sé, 20 toneladas, ponele 20, 25 toneladas. Pero el tema es más curioso todavía, porque la empresa Pleno Verde no tenía un solo camión. Sí, no tenía. La empresa Pleno Verde, esto es bien curioso, ¿no? Es una pequeña empresa de Río Grande que hacía mudanzas. ¿Entendés? Sí. Se dedicaba a eso, revisás en internet y encontrás el registro de la empresa Pleno Verde. Tremendo. ¿Qué hizo Pleno Verde? Contrató a una empresa, a la empresa Tema, que aparentemente, según han logrado determinar en la comisión investigadora, es de la misma persona, es del mismo dueño de Pleno Verde. Pero, aquí un problema. Tema tampoco tenía camiones. Caramba. Pequeño problema, ¿no? Sí. Y entonces hay una discusión que en realidad en la comisión investigadora del Senado se prometió explicar esto y nunca llegó la explicación, y supongo que se va a explicar en la justicia. ANCAP le adelantó a la empresa Tema $2.400.000. Que según un cálculo que hizo un amigo, digamos, a propósito de esto, alcanzaba para comprar entre 15 y 20 camiones. Mira, terrible, ¿eh? O sea, le dimos la plata. Le dimos todo. Le dimos el negocio, le dimos la plata para que compre los camiones y le damos la cal para que la lleven en sus propios camiones. Sí, no sé qué más pueden pedir. Esto es lo que ocurrió. Ahora, en este pase de cuentas, es decir, cómo los directores pasaron de la cuenta a los gerentes a los directores, hay un asunto bien importante, porque esto ha ocurrido con otras áreas, ¿no? También pasó con el Quilloro y pasó con la publicidad. Finalmente, la culpa la va a tener el portero, que dejó entrar a las personas inadecuadas. Pero queda siempre clara, bueno, primero la presencia de Sendí, que era el que finalmente resolvía todos estos asuntos de por sí entre sí, ¿no? Sí. Esto no se puede mentir porque está probado. Sí. Pero, por otro lado, la inoperancia del directorio. Y esto habla de todos los miembros del directorio, no solamente lo del oficialismo. Lo del oficialismo porque se atascaban el higo y usaban la tarjeta corporativa, digamos, que hacían, cómo controlaban la operativa de los gerentes. Si los gerentes tienen rango inferior al director, ¿está claro? Están bajo el director. El gerente no es un cargo superior al director, el director está en la cúspide, en la punta de la pirámide. Los oficiales, y lo de la oposición, ¿qué hacían? Que tenían allí como papel el controlar esto. Tremendo. Ellos dicen que no dejaban ver papeles, que no les mostraban nada, pero entonces, ¿por qué no lo denunciaron públicamente? Tal cual. Y además hay otro papel no menor, y lo quiero poner arriba de la mesa porque me parece no menor, que es el papel del sindicato, ¿no?
porque la Federación ANCAP, de alguna manera, sabía todo esto. Bueno, muy difícil el Y tema. ahora empiezan a preocuparse cuando está a riesgo muchas de sus fuentes de trabajo. En ese momento, como todo era un despilfarro de guita, y la guita sobraba y se mejoraban los salarios notoriamente, mucho más que en otros entes del Estado, todo el mundo permaneció calladito, ¿no? El tema es que este lío nos cayó arriba a todos. La verdad que sí, ¿eh? Bueno, la seguiremos mañana. Tremendo todo lo que has contado, ¿eh? Nos juntamos mañana al inicio del programa. Les mando un abrazo grande, un saludo a todos los oyentes. Hasta mañana. Rompecabezas. Compacto Informativo.